Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya estamos aquí. Es que voy saliendo de un curso y ahorita estoy con ustedes. Estaba con transitorios y ahora sigue teoremas. Así está. Entonces tengo grupos seguiditos. ¿Alguna duda todavía? Bueno, por ahí, bueno, ahorita la comentamos pues. Vamos a esperar a que los vayan. Ah, pues ya está. Agregándose más compañeros. Bueno, les platico. Ojo, les recuerdo o les comento. Vamos a hacer nuestro segundo examen parcial. No sé si lo comenté ayer. Si no, lo comento. Lo tenemos el 8 de noviembre. Acuérdense que les subí una guía en el transcurso del día de ayer. Subí una guía únicamente del tema de resonancia. Ahí vienen varios temas. Perdón, varios ejercicios. Escojan solamente 6 ejercicios. Resuélvanlos como equipo y son los que suben como evidencia de que pues más o menos le están entendiendo el tema. Bueno, le están entendiendo el teorema de resonancia. ¿Hay alguna duda con eso? Destinamos un tiempo para resolver dudas, pero procuren de hacerlos. Una cosa, ven que los voy explicando y ustedes pues ahora tomen las riendas de empezar a resolverlos. ¿Vale? Bien. Por ahí tengo dos prácticas pendientes de potencia, ya tenemos que sacarlas, pero eso las abordamos en el transcurso de la semana. Bien, pues vamos con el trabajo. Les voy a presentar un siguiente ejercicio. Creo que ya no llegan más, son 23, 22. Voy a apagar mi cámara para dar mayor fluidez. Y listo. Abusados. Bien. Ustedes están viendo en pantalla el ejercicio 8. Este está en la clase 26. En la clase del día de ayer. Ya, ya están llegando más. Entonces les decía, este ejercicio es un RLC paralelo. Tienen una fuente de corriente y valores de resistencia, que lo puedes traducir a conductancia o conductancia a resistencia, valor de capacidad o de capacitancia y valor de inductancia. No están transformados ohms, farad y Henry. Y dice que hay que determinar el valor de la frecuencia de resonancia, omega cero. Mucha atención en donde, cómo es que redactan el ejercicio. Es clave. La magnitud del voltaje en resonancia. No dice de quién, si es de la resistencia del capacitor de la bobina. Cuando dice así, la magnitud de voltaje de resonancia, pues seguramente, déjenme borrar esta flecha, seguramente se refiere a todo el circuito. Seguramente. Aunque no lo dice de forma explícita. Este sería el voltaje a la frecuencia de resonancia. Este es una V mayúscula. El factor de calidad, Q0, las frecuencias de corte, omega 1, omega 2 y el ancho de banda. Graficar las frecuencias angulares en Hz. Eh, Cuando te dice la frecuencia de resonancia y no te da más detalle, se habla de una generalidad del circuito. Porque ustedes ya vieron, calcule la corriente en la bobina en el capacitor y obtenga la frecuencia de resonancia. Es que cambia, si es por rama o si es general. Aquí no te dice, como por ejemplo, miren, hubo un ejercicio, bueno, no recuerdo cuál, en el cual nos pedían la corriente, ya no recuerdo si es en la buena o en el capacitor. Y de esa respuesta de corriente en el capacitor, determinamos la frecuencia, pero para esa rama. Ok. Bien, aquí no dice algo de ello, de que sea algo particularizado, sino lo generaliza. Eso es mucho mejor, a nuestro favor. Chicos,
Pues aquí es prácticamente este ejercicio es formulazo. Formulazo. La frecuencia de resonancia, noten ustedes, por eso este ejercicio me llama la atención mostrárselos, porque los voy poniendo un poco más y más y más en contexto a lo que es la resonancia. Fíjense, chicos, esta es la fórmula de la frecuencia de resonancia en un circuito paralelo. Oiga, prof, es igual a la de serie. Así es. Si ustedes ya se han dado cuenta, esta frecuencia es la misma para una estructura, permítanme, para una estructura, vamos a poner aquí. Aquí va la resistencia, aquí va, okay, acá, ahí está. Vean aquí. Luego sigo con este. Aquí, aquí. Ahí está mi fuente. Ñaca, ñaca. Aquí está mi resistencia, mi capacitor y mi bobina. La frecuencia de resonancia de este circuito es la misma. Ojo, es la misma, jóvenes. Y si ya la saben calcular o sabemos calcularla, no hay problema si la calculamos o bien aplicamos el formulazo. Recuerden que aquí la impedancia total es R más J omega L menos 1 omega C. Esa es la impedancia de todo esto. ¿Y qué hacíamos? Separar la parte imaginaria, ¿no? Tenemos la real y la parte imaginaria. Recuerden que era Z total. Y la igualábamos a 0. Y aquí llegábamos a este dato. Bien rapidísimo. Lo mismo aquí. ¿Cómo, prof? ¿Sí? La admitancia total, ¿te acuerdas? Conductancia. Sí, cierto. Más J, admitancia del capacitor, menos admitancia de la bobina. Ahí está la parte, ahí está la admitancia, ¿no? Quita la parte imaginaria, igual a la 0. ¿No acaso esta es la misma? Y de esto partes de que omega 0 es igual a 1 entre raíz de LC. Entonces, chicos, la misma frecuencia de resonancia aplica al circuito serie o paralelo. ¿Ok? Si tu respuesta de voltaje en una estructura paralelo, si tú excitas más bien con corriente y tu respuesta de voltaje, esta es máxima. Esta es de resonancia. Esta. Si en un serie yo excito con una fuente de voltaje y mi respuesta es de corriente, esta corriente es máxima. Es de resonancia. Pero si yo cambio el rol, ahora este es de voltaje, ahora este es de corriente, y tu respuesta de voltaje, la vamos a poner, es total, de estos, no estoy particularizando en alguno de ellos, esta respuesta va a ser mínima. Y si yo ahora cambio una fuente de voltaje y calculo la corriente aquí, antes de que se divida, pido esta respuesta, esta va a ser mínima. O sea que la clave para que te des esa idea de quién es máximo y quién es mínimo, consiste en cómo excitas a tu estructura. Y esto poco a poco ustedes lo están averiguando. Por eso esta frecuencia de resonancia es la misma para los dos. Para el mixto ya no. Un circuito mixto, recuerden que es serie y paralelo. Ya no. Ya es diferente. Ahí cambia. Pero si en un circuito se te excita, está excitado con una fuente de voltaje, la respuesta es máxima y es de corriente. En una estructura paralelo, estás excitando con una fuente de corriente, la respuesta es de voltaje y es máxima. Ya si quieres ver respuestas mínimas, intercambia las fuentes. ¿Vale? Ok. Entonces, chicos, es el formulazo. Sustituye el valor de la bobina y el valor del capacitor y te va a dar 5.593.66. Ojo,
son radianes sobre segundo. La frecuencia cero o de la frecuencia de resonancia, pero ahora en hertz. Omega 0 entre 2pi. Te va a dar 890. Factor de calidad, otra fórmula de un circuito paralelo. Recuerda que son diferentes el paralelo al serie, las fórmulas, no de resonancia, sino el factor de calidad, por ejemplo. Omega 0 por RC. Aquí está el omega 0 por 100, que es de la resistencia, y por el capacitor de 4.7 por eso la menos 6. Te da 2.62. Este dato es adimensional, no tiene unidades. Resultados mayores a 10 se dice que son selectivos, muy selectivos. Aquí no llega ni a 3. Entonces es poco selectivo, porque lo estoy comparando con una referencia que es 10. A partir de 10 se consideran muy selectivos o selectivos. Y aquí menores a 10, poco selectivos. ¿De acuerdo? Mi referencia es el 10. Perfecto. Ante más nos acerquemos al 10, nuestra curva de resonancia va a ser más simétrica que nada. Ok. El voltaje máximo es, le dio Victoria es igual a reina de Inglaterra, o bien impedancia por corriente. Pero aquí la impedancia no la manejo, sino manejo la conductancia. Entonces recuerden que la impedancia es una resistencia y la conductancia es el inverso de la resistencia. ¿Ok? Entonces, ahora, por otro lado, la admitancia es 1 en Z. Por eso, esta admitancia sería, si 1 en Z, Y, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando de Z. En el, miento. Bueno, eso sí es inverso. Entonces, ojo, la impedancia es resistiva y aquí estoy expresando el voltaje en términos de admitancia. La corriente entre admitancia, pero la admitancia es una conductancia. Perfecto, aquí está. O bien, aquí como ya lo tenía. Nada más que aquí le llamé impedancia, aunque la impedancia es resistiva. Es R que vale 100. La corriente, ¿cuánto vale? No, pues que 10 amperes. Te va a dar 1000. O sea que ese es el voltaje máximo que vamos a tener. 1000, joven. Aplica las formulitas, las fórmulas de frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior. Aquí las tienes. Estas son para el circuito paralelo. Recuerda que para el circuito serie cambian. Entonces sustituye tu conductancia, ¿verdad? 1 entre 100. No se te olvide que lo acabo de escribir. La conductancia es el inverso de la resistencia. Aquí va la conductancia entre 2C más la raíz de la conductancia entre 2 por C elevado al cuadrado más 1 en LC. Sustituye tus valores. Por ejemplo, este ya lo trabajé como recíproco porque aquí está el 100, 1 entre 100. 2 por 100 y por el capacitor. Sustituyes y mira, te va a dar 4630, menor a la frecuencia de resonancia. Por eso se le llama inferior. En Hertz te da 737 y la de resonancia me dio en 890. La segunda frecuencia, que es superior, aquí no es omega 1, aquí es omega 2. Sustituye sus valores y omega te va a dar omega 2, no es omega 1. 6757, mayor que los 5593. Entonces se dice que es una frecuencia superior. Saca el ancho de banda, omega 2 menos omega 1. Primero pones la de mayor valor de frecuencia, luego le restas la de menor frecuencia y te va a dar 2127. Es un ancho de banda grande. Ya nos los decía la selectividad. Y obtén la raíz cuadrada, 1 entre la raíz de cuadrada, o el voltaje máximo entre raíz de cuadrada, que si fue 1000, 1 entre raíz de cuadrada, 1 entre raíz cuadrada de 2 te va a dar 0.707 por 1707. Y aquí está la grafiquita. La gráfica, miren. 1000
es el máximo voltaje. La raíz del máximo voltaje es 707. Entonces, cuando bajemos, aquí se encuentra la frecuencia de resonancia, que es 890. Esta es la frecuencia de corte inferior y esta es la frecuencia de corte superior. Y la diferencia de F2 con F1 es el ancho de banda. Es muy grande, 333 es grande. Cuando llegamos a la frecuencia de resonancia, recuerda que el ángulo de desfasamiento es de 45 grados. Para uno es positivo y para otro es negativo. Listo. Eso es lo que quería mostrar con estos cálculos. ¿Vale? Entonces, esto es puro formulazo. Puro formulazo. Lo interesante es que vayamos entendiendo cada uno de los parámetros y que nos dé una idea, gráficamente hablando, del comportamiento de este circuito. A bajas frecuencias no las permite pasar, ni tampoco muy altas. Esto que seleccioné o, o que estoy seleccionando o que estoy subrayando se le llama ancho de banda. Pasabanda también se le llama o zona de trabajo. Zona de trabajo. Lo demás se le llama rechazabanda. Por eso les decía pasabanda, rechazabanda. A partir de F2, a partir valores menores a F1 y valores mayores a F2. Mientras F1, F2, esa diferencia es lo que es mi zona de trabajo, mi ancho de banda. Bien, pasemos a un último, que este está interesante. También es formulazo, pero creo que con este podemos cristalizar muchas ideas, concretar ideas, y con esto terminaríamos la clase de hoy. A ver, vean, tenemos un circuito serie, ¿vale? RLC y está excitado con una fuente de voltaje. Esta corriente, jóvenes, ustedes van a darse cuenta que es máxima. Tenemos la condición ideal para que esta corriente sea máxima. Estamos excitando con una fuente de voltaje. Ok, lo que les decía hace rato. Partimos de una resistencia de 10, de 5 milis y de 12.5 micros. Van a calcular o se va a calcular omega 0, omega 1, omega 2, frecuencia de resonancia. Ya dije que es de resonancia porque ese es un valor máximo. Frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, ancho de banda y factor de calidad. Inciso B. Obtener la magnitud de la corriente a la frecuencia de resonancia, que es algo similar a lo que graficamos hace rato. Y de las frecuencias de potencia media, es decir, de corte. Graficar la respuesta en corriente para valores de omega, desde 0.8 omega 0 hasta 1.2 omega 0. Variar de 0.1. Graficar la magnitud de Z, R, reactancia de la bobina, reactancia del capacitor y para los valores de frecuencia propuestos. ¿Cuáles? Que van de 0.8 a 1.2. Esos son los valores de frecuencia y van variando de punto en 1. La fuente de voltaje es una función senoidal. 2 seno de omega t. Empezamos. ¿Se acuerdan que hace rato escribíamos que la impedancia es igual a R más J omega L menos 1 sobre omega C? Cuando está en resonancia, esto se elimina. Esta parte imaginaria, acuérdense, se separa y se iguala a 0. Y esto te determina omega 0, 1 raíz de LC. Si esto sustituyen ustedes aquí y acá, la omega 0 por omega, vamos a encontrar que esto, pues sí, se iguala a 0. Por eso aquí el touch, una línea que dice 0 en resonancia. Esto se comporta, como se comporta igual a 0, pues resulta ser que al pasar a este lado de la igualdad, pues deducimos que la reactancia, ahora se le llama reactancia de la bobina y la reactancia del capacitor son iguales. Y esto solamente ocurre en la frecuencia de resonancia, como dato. Calculamos omega. ¿Ven? Esta fórmula no es extraña para ustedes. Esta es la fórmula de la frecuencia de resonancia. Sustituyan valores. Uno entre la bobina y el capacitor te va a dar 4000 radianes sobre segundo.
Calcula la frecuencia 1. Te va a dar 3123. Sustituyan valores. Pum, pum, papas. Sustituye los valores para omega 2. Sigue la fórmula. Noten ustedes cómo la fórmula es diferente al paralelo. Ah, sí, cierto. Les muestro. Vean la fórmula del paralelo. Vean. Este término no cambia, pero este sí y este sí. G entre 2C. G entre 2C al cuadrado. Vea ahora la del circuito serie. R entre 2L. R entre 2L. Esto es lo que cambia con respecto al paralelo, pero no este. ¿Vale? Entonces, lo comento para que ustedes vayan viendo las diferencias de las fórmulas. Unas son para el serie y otras son para el paralelo. Perfecto. Entonces, sustituyes valores y te va a dar 3123. Lo mismo haz para la frecuencia superior de corte. Tienes la fórmula, sustituye los valores de resistencia, de bobina y de capacitancia. Como puedes ver, aquí está la resistencia que vale 10, 2 por el valor de la bobina, más 1 entre el valor de la bobina por el valor del capacitor. Y esto te va a dar 1000 más 4123, es decir, 5123 radianes. Ya tienes omega 1 y omega 2. Calcula el ancho de banda. A omega 2 réstale omega 1, 2000. Saca el factor de calidad 4000, que fue frecuencia angular, de resonancia, perdón, angular, 4000, y el ancho de banda de 2000, te dio 2. Esto quiere decir que no es muy selectivo. Perfecto. Inciso B, calcula la corriente máxima. La idea, ¿verdad? Voltaje entre impedancia. Recuerda que la impedancia a la resonancia se hace esto 0 y R, pues nada más es 10. Como puedes ver aquí. Z vale 10. ¿Por qué, profe? Porque se convierte en R. Y el voltaje es 2. Así que tienes 0.2 de corriente a la frecuencia de resonancia. Ahora, cuando tú divides esa corriente máxima entre la raíz de 2, te va a dar 1.141. Esta magnitud es la que va a ocurrir para obtener las frecuencias de potencia media. ¿Sale? Porque miren, no tengo la resonancia, ahorita la mostramos. Ya acabamos el inciso B. Vamos con el inciso C, que me dice que hay que tabular desde 0.8 hasta 1.2. Entonces vas a poner 0.8 de W0, 0.8 por 4000. Recuerda que esta es la frecuencia de resonancia. Te va a dar 3200. Menor a la frecuencia de resonancia. Ok. Z es igual, déjenme subo esta parte, a la resistencia más, aquí le llamé omega X como genérica, L menos 1 en omega C X genérica. Sustituyo la resistencia más J, omega vale 3200, la bobina que se sigue valiendo 5 milis, menos 1 entre los 3200 y el valor del capacitor. ¿Qué observas? Parte real, parte imaginaria. Esta es la impedancia, cuando esté multiplicado por J, esta es la impedancia de la bobina, y cuando esté multiplicado por J, menos la impedancia del capacitor. Ya como número complejo es 10 menos 9. Calculas la corriente, 2 entre la Z, que es 10 menos 9J. Recuerda que este es Z. 2, si es de 0, ¿por qué le pone 0, prof? Porque no manifiesta un ángulo de desfasamiento. Esta es la corriente máxima, quedó 10, pero cuando ya no tienes resonancia, ya tienes parte imaginaria, como aquí sucede. Ahora, este pasó a la forma polar, 13.5, si es de 42 negativo. Ya como resultado te va a dar punto 1486 10 milésimos con un ángulo de 42 grados. Deténlo aquí, fotografíalo aquí. ¿Por qué, profesor? Viene algo interesante. ¿Se acuerdan que hay moviendo de punto en uno? Ahora sigue punto 9. Punto 9 por omega 0, así le vamos a hacer. Punto 9 por 4000 te va a dar 3600. Tenemos R más J
omega X genérica por L menos 1 en omega C X genérica. La X es de genérico. 10 más J por 3600 y aquí está dividido. Es el mismo procedimiento que se hizo aquí, solo que aquí tengo un valor de 3200 y aquí tengo un valor de 3600 porque estoy variando la frecuencia de punto 1. Resulta, ¿y qué observas? Que aquí tienes 10, aquí tienes 18 y aquí tienes 22.5. Quiero que notes algo, que conforme está aumentando la frecuencia, jóvenes, la resistencia pues no cambia. Mire, ahora, ¿qué observan con la bobina? Su impedancia. Como es directamente proporcional, a ver, sí es cierto, profesor, la impedancia de la bobina es proporcional a la frecuencia. Entonces, si yo voy aumentando la frecuencia, la impedancia de la bobina va a aumentar. De 16 pase a 18. ¿Y qué pasa con la impedancia del capacitor? Menos J omega C. Aquí me faltó la J. Esto, la omega es un cociente. Entonces, si aumenta la frecuencia, este cociente disminuye. Vean, de menos 25, por aumentar la frecuencia ya pasé a menos 22. Si observan que la bobina va a la alza y el capacitor va a la baja, conforme yo vaya aumentando la frecuencia, pero la resistencia se mantiene constante. Claro, porque no depende de la frecuencia. ¿Veamos bien? Ok. Vean, 10 menos 4.2, ya este resultado pues ya me dio más pequeñito. 2, que es el valor del voltaje, con un cis de 0, entre 10 menos 0.42. Pásalo a la forma polar y observa la corriente, punto 185, ángulo de 22.8. Comparen las corrientes. Ah, caray. Híjole, profesor. Fíjese que aumenté la frecuencia y aquí tengo punto 114 o 1486 y el ángulo es de 42 positivo. Pero nota ustedes, bajó el ángulo, pero aumentó la corriente. ¿Sí observan? Aumenta la corriente. Eso es lo interesante de graficar. Y el ángulo prof, como que bajó, ¿no? Perfecto. Ahora le toca el turno a de punto 9 sigue a 1. 1 por omega 0, pues te va a dar 4000. Cuando sustituyes los 4000 en esta omega genérico, que ya no le llamé omega genérico, sino ya le llamé omega 0, chicos, esto, aunque lo sustituyo, para que vean el procedimiento, te va a dar 20 menos 20. 0. Con esto compruebo que la parte imaginaria a la resonancia se hace 0. Y 2, que la reactancia de la bobina, XL, esa es la reactancia, cuando se multiplica es impedancia. La reactancia de la bobina es igual a la reactancia del capacitor, que es algo que aquí les había puesto. Oiga, sí es cierto, profesor. Es igual. Véanlo. 20 menos 20. Nada más te queda la parte resistiva. La parte imaginaria ya no existe. ¿Por qué creen que nada más dividí aquí entre 10? ¿Y por qué cuando tengo una frecuencia que es diferente a omega 0, ya tenemos parte real? Perdón, parte imaginaria. Porque ya no es la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia sí elimina esta parte. Y lo pueden corroborar aquí. Simplemente sustituí los 4000 para que me crean. Esto da 2, 20 y esto va a dar menos 20. Se elimina. Ahora, en vez de dividir con 2 entre 10, vean que ya no hay parte imaginaria. 2 entre 10 te va a dar 0.2 y esta es la corriente máxima. Ya venía viendo que iba aumentando la corriente. Observen. Aquí aumentó y aquí aumentó. ¿Y qué pasó con el ángulo, jóvenes? Pues ya no tiene. El ángulo es de 0. O sea que fue bajando el ángulo. 42, 22. Cuando aumenta la frecuencia va bajando el ángulo, pero va aumentando la corriente. A resonancia no hay desfasamiento, jóvenes. A resonancia no hay desfasamiento. Es 0. Seguimos incrementando. Ahora vean
¿Qué pasa con valores mayores a omega 0? ¿Se acuerdan que es de paso en paso? Punto 1, luego sigue otro punto 1, y así sucesivamente hasta llegar a 1.2. Ahí termina mi tabulación. Veamos qué pasa con 1.1. 1.1 por 4000 te va a dar 4400. Este sustituye en la impedancia, en la omega genérica. 10 más 4400 por el valor de la bobina, menos 1 entre 4400 por el valor de tu capacitor. ¿Qué observas? Tengo 10. Oiga, prof, ¿qué pasó con la bobina? Fíjese que siguió aumentando. Observa, compara las demás. Aquí fue 20, ¿verdad? 22, 18, venimos de 16. 16, 18, 20, 22. Va aumentando, o sea, sigues aumentando la frecuencia, tu impedancia de la bobina va a seguir aumentando. Y el capacitor va a seguir disminuyendo. Mira, aquí tenía 25. Ahora tengo 22.5. Ahora tengo 20. Y ahora 18. Va disminuyendo. Por eso les decía, la bobina va a la alza, pero el capacitor va hacia la baja. ¿A qué me refiero? A su impedancia. Ojo, perfecto. Vamos bien ahí. Creo que los cálculos van llevando ese orden. Este es el número imaginario que me da, el número complejo, ya en general. Lo divido en 2. Esta es una ley de Ohm, corriente, voltaje entre la impedancia. Y vean el ángulo. A partir de que aumenté la frecuencia a mayor a omega 0, ya los ángulos son negativos. Pero noten ustedes, la corriente empieza a bajar. Por eso esta curva, ¿no? Por eso esta curva. Porque la corriente va aumentando, llega a un máximo y vuelve a bajar. ¿Ok? Pero el ángulo ya cambió, es negativo. Pasamos a 1.2. 1.2 por 4000 te va a dar 4800. Utiliza la impedancia R más J omega que genérica por la L menos 1 entre omega genérica por C. Sustituye valores. 4800 por el valor de la bobina menos 1 entre 4800 por el valor de tu capacitor. ¿Qué seguimos observando? Que la impedancia, de la bobina sigue en aumento y la impedancia de tu capacitor sigue en disminución. Esta diferencia te da 7.3, parte imaginaria, y ¿qué observas? Que el ángulo aumentó, negativamente hablando, pero la corriente tiende a disminuir. Claro, porque la máxima siempre se da en resonancia. Ok, entonces se comprueba que para valores diferentes de la frecuencia de resonancia, la respuesta en corriente es menor, jóvenes. Véanlo. Aquí menor, aquí con respecto a punto 2. Se calcula la impedancia y la respuesta en corriente en los puntos de potencia. Se calcula la impedancia y la respuesta en corriente en los puntos de la potencia media en las frecuencias de corte. Bien, habíamos dejado de lado las frecuencias de corte. Punto 8. Simplemente aquí tabulamos. Pero ahora voy a tomar en cuenta las frecuencias de corte. ¿Se acuerdan que en la omega 1 me dio 3123? Aquí está, miren. Voy a ponerlas a comparar. Y omega 2, 5123. Los voy a ocupar para que vean qué sigue, qué pasa. Aquí está omega 1. Sustituimos. Fíjense. 10. Esta es una frecuencia de corte inferior. O sea, ya es un dato determinado. 3123 por el valor de tu bobina menos 1 entre 3123 por el valor de tu capacitor. ¿Qué observan? Pues bueno, tenemos una impedancia de la bobina y tenemos una impedancia del capacitor. Pero observaron. 10 menos 10J. O sea, este valor ya se parece a este, pero negativo. Cuando sustituyes para calcular la corriente 2 entre la impedancia, ¿qué observas? Cuando sacas la magnitud es 14.14, pero el ángulo ya te dio 45. Ese es el ángulo de la impedancia. Y cuando lo haces el cociente, este es el ángulo de la corriente. ¿Qué notan? Que hay un cambio de signo. La impedancia es de 45 grados negativos, porque está como cociente. Pero cuando realizas el cociente, te da el ángulo de 45 positivos. Y este es el valor RMS de 2.
Vean cómo la frecuencia de corte existe a partir de 45 grados. Sigue omega 2, 5123. Sustituye en impedancia. Y observa. Se invirtieron los roles, mira. 15 y menos 25. 25 y 15. Ahora tienes, en vez de un valor negativo, tienes un valor positivo. Sustituye 10 más 10J. Su ángulo es positivo, el de la impedancia. Aquí fue negativo y ahora es positivo. Divide 2 entre la magnitud 14.14. Este valor es el RMS, no cambia, pero el ángulo cambió a menos 45. Sigue siendo el ángulo de 45 grados clave para encontrar la frecuencia de corte inferior y superior. Solo que para la frecuencia inferior el ángulo es positivo y para la frecuencia superior el ángulo es negativo. Esto es interesante que lo vean, que efectivamente en las frecuencias de corte las señales están desfasadas. ¿Quién? Voltaje y corriente, 45 grados. Noten que a diferentes frecuencias no le llegamos ni a 45, miren. A la frecuencia de resonancia no están desfasados. ¿Por qué, profesor? Porque estas no son frecuencias de corte. Esta se acercó a la frecuencia de corte, 42, pero no es la frecuencia de corte. Por eso fue interesante tabular ahora con la frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior. Y ustedes observen qué es lo que está pasando. Siguiente. Aquí me dio la tarea de conjuntar todos esos datos. Híjoles, profesor. Así es. Empiezo con la frecuencia de corte inferior. Ya no grafiqué para valores menores, ¿verdad? Pero sí para 3200, 3600, 4000, 4400, 4800 y frecuencia de corte superior. Fíjense que en 4000 es la corriente máxima y en las frecuencias de corte esa frecuencia máxima se convierte en eficaz. Este es el valor de la corriente máxima y ese es el valor eficaz de la corriente, punto 141 o 1414 10 milésimos, igual acá. En los demás es diferente. Así que estamos viendo esta curva, miren. Estos datos son estos. Mi respuesta es de corriente. Este es mi valor máximo a la resonancia y este es mi corriente RMS, que es para intersecta la curva para encontrar las frecuencias de corte inferior y superior. Aquí trazo 1414. Así que la corriente va aumentando, va aumentando, va aumentando. Observen estos datos que van aumentando, llega al máximo, al clímax, y luego van disminuyendo. Miren, aquí vean este comportamiento. Estos datos me están representando esta curva. Voy a borrar las flechas verdes o estas trayectorias verdes. ¿Sale? Ok. Entonces, estos datos, repito, son los de la curva que está aquí. Perfecto. Esta es la famosa curva de resonancia. Nada más que se ve muy ancha. Normalmente en la literatura, en forma ideal, viene así. Pero aquí se ve como aplastada. ¡Fum! Alguien está tocando. ¿Vamos bien? Vamos a pasar lista. Permítanme. Esto es interesante para que no se vayan con la finta. Oiga, profesor, pero así no era la curva de resonancia. No, sí, pero está aplastada, recuerden. Está como aplastada. ¿Vale? Para que ustedes, pues, digamos, tengan la noción, ¿verdad? De que así va. Perfecto. Seguimos avanzando. Está interesante estos datos. Ahora, ¿qué hay con el ángulo? Fíjese con el ángulo. Ahorita no lo vemos aquí. Lo vamos a ver más adelante. 45 a la frecuencia de corte inferior y menos 45 a la frecuencia de corte. Y a la resonancia no hay desfasamiento, jóvenes. Ahora, la impedancia a la frecuencia de resonancia es puramente resistiva. Conforme aumentamos la frecuencia, ya tenemos parte imaginaria, algo así. Igual acá.
Ya tenemos parte imaginaria. Cuando llegamos a 14.14, la parte real y la parte de la reactancia se igualan. ¿Se acuerdan cuando nos quedó 10 y 10J? Se igualan estas dos. Y tenemos 14, la impedancia. Por eso la impedancia la van a ver de esta forma. Acá abajito. A ver, de una vez. Color verde. Color verde son estos datos. Aquí está la impedancia. Esta es la impedancia. Ay, perdón. Vean, a la frecuencia de resonancia vale 10. Es el valor de la resistencia. Y conforme yo aumento, ¿verdad? La frecuencia o disminuyo, ¿qué notaron? Que la impedancia va aumentando. Esto es en función de la frecuencia. Todo lo que hace, vean todo lo que hace la frecuencia. La impedancia va aumentando y acá también, por eso ustedes pueden ver un levantamiento. Va aumentando, va aumentando. Y aquí también va aumentando. Pero ya están viendo que no hay simetría, vean, de aquí para acá, ni aquí para acá. Es lo que les decía, como el factor de calidad no fue mayor a 10, creo que nos dio 2. Eso rompe el esquema de que sean simétricos, este con este. ¿Vamos? Creo que vamos bien. Ahora, ahorita el ángulo todavía no lo muestro. Ya está mostrándose la corriente. Aquí está, ya está la impedancia. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ponerlo. En esta curva voy a aprovechar, ya que estoy graficando la impedancia, voy a graficar la reactancia de la bobina que va, fíjense, que va desde en 3123 andaba, ahora verán, en 15.62 por aquí, anda por aquí. Y luego en omega 2, que es 5123, anda en 25. Por aquí anda 25. 25 y fracción. ¿Sí? Si ustedes observan, al graficar estos, te da una curva aproximadamente lineal. Esta es de color rosa. Acá. Esta es la reactancia de tu bobina. Ay, me fui bien chueco. Oh, chihuahua. Aquí está la impedancia, la reactancia, perdón. Perfecto. ¿Ven? Sí, sí, aquí están esos puntos. Ahora, este es color rosa. Ahora, color naranja. Vamos con la reactancia de tu capacitor. Perfecto. Cuando yo grafique estos valores, 25 y 15, vean que llegan a los mismos valores extremos. Pero, aquí anda alrededor de 15 y llega aquí alrededor, más para acá, no grafique más. Aquí está 5123 y me dice que es 15, perdón, y aquí es 25. Pues el 25 anda por acá, está mal graficado, por lo visto. A ver, no, aquí está, estoy confundiendo. Aquí está el valor de 15 y acá está el valor de 25. Perfecto. Y no es una recta como sucede en el caso de la bobina. También lo pueden ver, como aquí lo pongo, en valor negativo. O sea, lo pueden ver así. Pero aquí ya son valores negativos. También no hay problema con verlo en forma negativa. ¿Por qué, profesor? Recuerda que la reactancia es 1 sobre omega c. Y esta J, ¿verdad? Menos ya le da el valor de la impedancia. A veces lo ponen en negativo. Sale. Ya tenemos la reactancia y de color azul de la resistencia. Pues es una línea recta, prácticamente, la resistencia. Ojo, entre las reactancias inductiva del inductor y del capacitor, jóvenes, vean que a la frecuencia de resonancia hay un fenómeno bien curioso. ¿Cuál, prof? Se igualaron. Por eso esa intersección en 20.
y es el doble de la resistencia. Se igualaron en 20. A este también le puedes llamar potencia 2, potencia 1 a estos puntos, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa observan? ¿Qué hay con la reactancia de la bobina y del capacitor? La reactancia a mayores frecuencias es, por ejemplo, en el caso de la corriente, la reactancia es menor que el capacitor y la reactancia del capacitor es mayor que la reactancia de la bobina. Aquí noten un equilibrio XL igual a XC. Entonces, aquí, por ejemplo, la reactancia del capacitor es mayor que la de la bobina. Véanlo, tan solo. Este es valor mayor que este. Y este ya es valor menor que este. ¿Vale? Perfecto. Ahora, ¿qué hay con los ángulos? Esta es otra curva interesante. Ya están los valores de las magnitudes, pero los ángulos, noten ustedes que el ángulo de la corriente con respecto al ángulo de la impedancia son de signo invertido, de signo contrario. Por ejemplo, vamos a graficar los ángulos. Aquí ponemos de 0 a 90 grados y de 0 a menos 90 grados. Trazamos la angular, la frecuencia angular. Aquí está la frecuencia de corte, la omega, una frecuencia genérica. Aquí está la frecuencia de resonancia, otra frecuencia genérica, y aquí está la de corte. Recuerden que en resonancia, cuando nosotros grafiquemos, por ejemplo, este es el ángulo de la corriente, va de ángulos positivos. Aquí seguramente está en 45 grados. Aquí. ¿Ok? Y conforme yo aumento la frecuencia, vean cómo los ángulos sigue siendo positivo, pero va disminuyendo. No, vean ustedes. Aumento la frecuencia y el ángulo va bajando, hasta llegar a cero. No hay desfasamiento. Sigo aumentando la frecuencia y ahora estos valores van a ser de signo contrario y van bajando. Bien. Van a ir aumentando a 90 grados. Observen. Vean cómo ya cambió el ángulo. Menos 20, van aumentando hasta llegar a menos 45. Y se puede seguir. Solamente grafiqué las frecuencias de corte. Pero este es un efecto contrario para la corriente, perdón, para el ángulo de la impedancia. Hay una simetría, miren. Ahora estos son iguales, pero de signo contrario. Interesante, ¿no? Cuando la omega es genérica menor que omega 0, vas a ocupar estos valores. Tu resistencia va a ser negativo. Y valores mayores a omega 0, que es omega genérica mayor que omega de resonancia, va a ser para una resistencia positiva. Esto es otra cosa que podemos ver. Este es el ángulo de la impedancia y este es el ángulo de corriente. Y estas curvas, jóvenes, aunque no lo crean, las podemos obtener en Spice. Todas estas las podemos obtener en Spice. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Entonces, observen, no hay una simetría porque la calidad, el factor de calidad fue 2. ¿Qué otra cosa observamos? Que omega 0 se puede calcular de multiplicar omega 1 por omega 2. Y este le podemos llamar frecuencia central. Esta es la fórmula de la frecuencia de resonancia en un circuito serie. Este está en radianes y este está en hertz. ¿Ok? Está interesante. Y esta curva de verde es la impedancia. No hay desfasamiento en la frecuencia de resonancia, pero sí de 45 grados en las frecuencias de corte. Sí, de 45 grados a las frecuencias de corte. Y ese es el ángulo de corriente. Así que es interesante observar el comportamiento de los valores de la corriente, de los ángulos, de la impedancia y de las reactancias. Y vean que conforme vamos aumentando la frecuencia, está interesante, ¿no? Porque encontramos el valor RMS, la corriente máxima.
Aquí no se desfasa. La impedancia toma el valor de 10 de la resistencia, por ejemplo, sigue sin desfasar. La reactancia inductiva y del capacitor se igualan a la frecuencia del corte de resonancia. Y aquí prevalece la igualdad y aquí no, miren. Aquí la reactancia del capacitor es mayor que el de la bobina. O sea que hay mayor predominio de la reactancia. Y conforme aumentas, este es mayor predominio de la reactancia de la bobina. Está interesantísimo. Aquí la reactancia es mayor que la reactancia de la bobina es mayor que el de la capacitor, que el del capacitor. Y aquí este es mayor con respecto a este. O a lo mejor quieres verlo menor, ¿no? A lo mejor queremos verlo menor así, con respecto a él. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? El ejercicio de y aquí se termina de una vez. Del circuito RLC serie anterior, obtener las magnitudes, voltajes en resistencia, bobina y capacitor. Este es otro trabajo interesantísimo, ¿eh? Ahora, fíjense, noten ustedes que en un circuito serie, acá está, la corriente es la misma para este, para este, para este y para este. Y para la fuente es la misma. Sin embargo, el voltaje es diferente aquí y diferente aquí. La suma de este nos va a dar este. Bueno, pues me di a la tarea de graficar los voltajes en este y en este. La corriente no tiene, bueno, la corriente ya lo hicimos, no es que no tenga caso. Al contrario, ya lo hicimos, miren. Aquí están los valores tabulados para la corriente y este fue su comportamiento. Ahora, ¿qué pasa, profe? ¿Y qué pasa si graficamos los valores de voltaje? Ahí te va. La magnitud de voltaje en la resistencia es la corriente por la resistencia. Checa la corriente a cada una de las frecuencias. Recuerda que la corriente va a cambiar. Diferente, diferente, diferente. Este es punto 2 a la frecuencia max de resonancia. ¿Y qué observas? 1.14, 1.4, va aumentando y llega a 2. Entonces, dos veces, y aquí le pongo la E, ahorita vamos a ver, de voltaje. Recuerde que ese es el voltaje en la resistencia, pero le puse una E. 1.8, 1.6 y empieza a bajar. Vamos a graficar esos valores de la resistencia. Bueno, parten de 1.4, va aumentando, véanlo. Va aumentando, prof. Y aquí llegó a 2. Y después vuelve a bajar, vuelve a bajar. Sale. Perfecto. Se parece al de la corriente, ¿no? Sí, prof. Se parece. Muy bien. Ahora, aquí le ponemos 2, ¿no? Es el máximo valor. Ahora, chútate el voltaje en la bobina. Es la corriente por la reactancia. La reactancia yo no llevo el operador J. Entonces, checa los valores de corriente que son los mismos, que van cambiando. Los volví a poner aquí. Porque la corriente es la misma, jóvenes. Pero la frecuencia también genera que haya cambios en la reactancia de la bobina. Checa los valores, de hecho los retomé de aquí, mira. Me pasé. Aquí están los valores de la reactancia. Retomé estos valores, son las mismas frecuencias. Los retomé. Aquí está. Vamos a poner el color naranja. ¿Y qué observas? Haz el cálculo. Llegas a un valor 4, 4.2 y vuelve a bajar. Entonces, esta es 2. ¿Se acuerdan del factor de calidad cuánto nos dio? 2, prof, por 2 te da 4. Vean cómo aquí el factor de calidad ahora multiplicado por la fuente de voltaje coincide. Entonces el valor máximo anda en 4. En 4000. 4000. Aquí está. Este es 4. Aquí está el 4. Bueno, no es el valor máximo. Aquí está, 4000. Ahora vamos con el capacitor. Voltaje del capacitor es la corriente por la reactancia del capacitor.
Estos valores de reactancia son estos. Estos son los valores de la reactancia. Perfecto. Multiplícalos. ¿Listo? Y aquí vuelvo a encontrar el 4. Y esto es Q por E. Quiere decir, esto es interesantísimo. Vamos a poner de color naranja lo que es la bobina. Esto quiere decir que hay una intersección en 4. Aquí está. Y el valor máximo anda en 4.16. No es la frecuencia de corte. Aquí anda por aquí el valor máximo y después cae. Es cuestión de que lo dibujen. Y el caso de este, también tenemos un valor máximo. Aquí está. Que cae en, ahora verás, el capacitor es, perdón, 4.16. Aquí anda en 4.16. Y en el de la bobina anda en 4.20. Un poquito arribita. Casi son iguales. Grafícalos y listo. Ese es el comportamiento de voltaje. Vean cómo el de la resistencia sí sigue al de la corriente. Y por otro lado, el resumen de fórmulas. Este resumen o por divisor. ¿Cómo que por divisor? Sí. Es el voltaje que entra entre, como es magnitud, entre el voltaje que entra por la resistencia, porque yo deseo calcular el voltaje en la resistencia, entre la suma de los elementos que participan en la división de corriente. De voltaje, perdón. Acá es el voltaje en la bobina, la voltaje que entra por la reactancia de la bobina entre la suma de la impedancia y las reactancias. En el capacitor es el voltaje del capacitor, perdón, voltaje, magnitud de ese voltaje por la reactancia. Y el capacitor entre la suma de la resistencia y las reactancias. Claro, magnitud. Entonces, tienes dos formas de calcular el voltaje. Por ley de Ohm, que fue como lo hice, o también lo puedes calcular por divisor de voltaje. Y esto sería, pues, todo del ejercicio 10 y las gráficas. Ahora, lo interesante es visualizarlo en el SPY. Pero antes de visualizar este comportamiento, tenemos que hacer unas prácticas de potencia. Ya no tardo en mostrárselas, para que las vayamos avanzando y llegar a este tema de resonancia y hacer una simulación. Y este comportamiento interesantísimo. ¿Vale? Chicos, ¿alguna duda? Si no hay dudas, ¿les parece? Le dejamos por el día de hoy. Y por ahí, apártenme la fecha del examen, no se les olvide. 8 de noviembre y escojan 6 ejercicios de la guía que les subí. El archivo se encuentra en tarea, le apachurran tarea y ahí aparece el archivo de la guía. Seleccionen 6. Ustedes elíjanlos. Fáciles, sencillos, como ustedes quieran. ¿Vale? Y cualquier duda, pues estamos al pendiente. Nos vemos el día jueves. Si no hay alguna otra cosa que comentar o agregar, nos veríamos. Mañana no tenemos clase, nos vemos hasta el jueves. Vayan checando la guía. Ya estamos próximos a un examen. Tenemos muy buen tiempo para estudiar. Sale, jóvenes. Que tengan una excelente día y tarde. En un rato les subo. Ah, no, ya está el apunte. Este apunte ya está en el Classroom para que tomen nota de él. ¿Vale? Bien, chicos. Que tengan una excelente tarde y día. Aquí le dejamos por el día de hoy. Ahora salimos temprano. Sale, profe, igualmente. Muchas gracias, por igualmente.